¿Cómo están todos? Un nuevo día jueves y una nueva edición de Tiempo de Cuarentena en modalidad entrevista. Entrevista con nuestro panelista estable, como es el diputado de la Diputación Ciudadana y Humanista, Tomás Hirsch, que está aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Tomás? Hola Aquí. Danilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, Bien, claro, bien. tú estás allá, esto al Ahí, revés. ahí, ahí, ahí. ¿Todo bien, Tomás, esta semana? Muy bien, sí, medio helado nomás el día, pero bien, bien. Buenísimo. Tomás, cuéntanos un poquito antes de pasar a los temas más políticos del Parlamento mismo, pero cuéntanos un poquito qué ha pasado en el distrito, qué novedades hay respecto a las campañas solidarias o reuniones que hayas tenido de importancia a nivel distrital. Voy a partir por el final. Acabo de terminar recién hace un par de minutos una ¿Ya? reunión con Unidad Social de La Reina, una Bien. reunión muy interesante en la que Unidad Social está promoviendo la formación de un comité de recuperación de la salud pública. Habíamos tenido una primera reunión hace 2 o 3 semanas y ahí se empezó a configurar la cosa, en que estamos incluidos Unidad Social, los movimientos sociales, las concejalas de la Reina, ha estado María Catalina Rubio y Sara Campos, el senador por la zona oriente, Carlos Montes, estoy yo, está la gente del mundo de la salud, de la Confusam y de otras organizaciones. Así que ha sido muy, muy interesante. Terminamos recién y decidimos conformar esta mesa. Vamos a darla a conocer públicamente y además creemos que es una iniciativa que puede sumar también a otras comunas, porque tiene que ver con un tema actual de la pandemia, pero con una mirada también de más largo plazo, de cómo recuperar la salud pública en nuestro país. Así que te diría que eso acaba de terminar, y es la Buena. noticia más reciente, pero me pareció muy, muy, muy relevante. Aparte de eso, hemos estado con muchas actividades en las demás comunas del distrito. Estaba conversando recién con la gente de la Diputación que está poniendo en marcha unas masanderías en Peñalolén. Compraron ya unos hornos que lograron con aportes voluntarios, lo que me parece maravilloso, porque ahí hay una posibilidad de que la gente en forma autosuficiente vaya logrando tener su pan, pero también poder venderlo a bajo costo y de ese modo tener ingresos para un proyecto autosustentable, cosa que tiene mucho que ver con la mirada nuestra. Y en Lo Barnechea están en este momento están en una reunión de trabajo planificando también un proyecto para instalar una masandería popular en el Cerro 18. Así que hay muchas iniciativas, me parecen muy interesantes porque habla de gente que está tomando en sus manos las necesidades que tienen. Esta idea de que el pueblo ayuda al pueblo se ha hecho realidad acá en el distrito y eso a mí me tiene, dentro de la tragedia que estamos viviendo, muy contento porque muestra un nuevo modo de organizarse que no dependa solamente del poder central del país y eso es muy bueno. Qué buena, Tomás, porque además no solamente como ayuda, ¿no? Sino que también se va armando autogestión entre los vecinos, así que nuevas formas de economía, de microeconomía, eso es bien interesante también a nivel distrital y del territorio. A propósito del territorio, nombrar que nos están apoyando constantemente las radios Oriente de Peñalolén y la radio Dejando Huellas de la Reina, por cierto, apoyando, transmitiendo este programa, retransmitiéndolo semanalmente, digamos. Así que nombrar eso también que es re importante. Es No, importante, perdón que te interrumpa, es importante sí, porque las radios comunitarias cumplen una función muy relevante. Entonces, ojalá la gente las apoye, las siga, las escucha, porque realmente es un modo de mantenernos comunicados acá en el distrito, en las comunas de Peñalolén y La Reina. Así que un saludo para ambas emisoras. exacto. Tomás, y esta semana en lo político nacional, nos vamos ahora, ha estado marcado por hartos episodios polémicos, como chascarro, polémica, faltas de respeto hacia la gente, como uno lo quiera definir. El presidente Piñera tuvo el beneficio de tener un funeral como corresponde, digamos, como correspondería en tiempos normales. Bueno, y que no la gente, las 7.000 víctimas que ha tenido Chile hasta ahora o más del COVID-19 no la han tenido. Y bueno, ¿qué opinas tú de esas imágenes, de ver al presidente viendo el ataúd de su tío Bernardino Piñera, ex arzobispo, y también acusado por temas de pederastia, tiene acusaciones en su contra?
Y bueno, ¿qué te pareció ver esas imágenes? ¿Qué te produjo? Mira, en otro momento, Danilo, uno diría, esta es una piñericosa, y uno podría reírse y decir lo grotesco de Piñera. En este momento es una tragedia, porque tal como tú dices, es demasiada la gente que está sufriendo. Así como en marzo, me parece que fue, después de toda la violación a los derechos humanos, vimos con repulsión cómo Piñera se fue a tomar una foto en una Plaza de la Dignidad que estaba totalmente vacía, justamente porque la gente estaba cumpliendo responsablemente su cuarentena, y él va en un acto de violencia con la gente, de ataque directamente, de reírse de la ciudadanía. Bueno, ahora vuelve a pasar lo mismo, y pasa dos veces más en una semana. En primer lugar, ese funeral en el cual se saltan todo el protocolo, pero además mienten descaradamente. Porque una cosa es que se salte el protocolo y que después pidan las disculpas del caso, y otra cosa es que digan, no, habían menos de 20 personas. Y hasta sus más fanáticos seguidores, como Patricio Navia, por ejemplo, que se ha dedicado a defenderlo en todas las redes, cuenta y pone los números y demuestra que hay más de 31. Cuando dicen que se quiere mirar el cuerpo de su tío, y hasta Andrés Chadwick, que no es precisamente la persona más progresista del mundo, le dice no se puede, no se puede, eso lo escuchamos todos, lo hace igual. Es decir, y perdona, voy a ocupar un chilenismo, se caga en todo, le da exactamente lo mismo lo que se debe y lo que no se debe hacer. Eh, Tiene músicos, después cuando reconocen que hay más de 20 personas, dicen no, es que los músicos y los funcionarios de seguridad y los funcionarios del cementerio no corren. ¿Cómo no son personas? O sea, el virus dice, ah, no, disculpe, no, no, no. Aquí hay personas y aquí hay funcionarios. Así Claro. que voy a atacar a algunos nomás. No, la verdad es que es una falta de consideración y de respeto impresionante. Y termina esto con algo que es ya mucho peor y que efectivamente raya en algo que yo tuiteé, por lo menos la única palabra que me surgió a mí es asco. Ver que en La Moneda están pidiendo caviar, paté de jabalí y otros productos gourmet que ya ni sé cuáles son, truchas, salmones, no sé, pato, eh, en un momento en que la gente está pasando hambre, están pasando hambre. Y es más, el pedido lo hacen el mismo día que sobre el edificio Telefónica se proyecta la imagen hambre, y que después la censuran en una operación que todavía no determina quiénes son los responsables, aunque evidentemente Carabineros y la Intendencia permitió que lo bloquearan. Entonces uno dice, francamente, estamos ya en manos de una persona que está rayando en la incapacidad de gobernar. Yo lo digo responsablemente. Y hoy día vi que algunos otros diputados también lo plantearon, que necesita hacerse un examen psiquiátrico. Yo creo que estamos ante alguien interdicto, te lo digo verdaderamente, que ha perdido totalmente el sentido de la realidad. Y eso ya no es cómico, eso es muy grave, eso es muy peligroso. Que un país esté gobernado por alguien en esas condiciones es muy grave. Y desde ese punto de vista me parece bastante razonable que hoy día se diga que no está en condiciones de gobernar o de conducir el país. Y yo me sospecho que a esta altura hay varios de su propio mundo que sienten lo mismo. Tomás, hay personeros de la oposición, bueno, en específico Marco Enrique Minami planteaba un cogobierno termina el mandato presidente porque fue electo para eso, pero que ya haya una especie de cogobierno entre oposición y oficialismo en los ministerios y todo el tema, ya dando propuestas de ese tipo, digamos. No sé Yo qué te parece. entiendo, yo entiendo la propuesta de Marco Enrico Minami, porque va en la misma línea de lo que estamos diciendo. Estamos todos muy preocupados, de verdad estamos preocupados. Esto no es broma, esto no es simplemente por hacerle la contra, esto no es por sacar un par de más puntos en la encuesta. No está en condiciones de gobernar. Entonces uno dice, me pareció razonable lo que decía Marco Enrico Minami. Mira, salió electo, ok, que siga todo el periodo que le queda, un año y medio o algo así. Perfecto, o 2 años, pero que no gobierne en el sentido de conducir al país, porque no está en condiciones, no está apto para hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, buscar un mecanismo en que está bien, él siga siendo presidente de la República, lo represente ante ciertas instancias, aunque también ha metido las patas permanentemente en el extranjero.
cuando estuvo con Trump y hizo el ridículo con esa bandera, cuando fue a Cúcuta en Colombia e hizo el absurdo más grande pretendiendo que caía un presidente democráticamente electo. En fin, pero hoy día lo que es concreto y claro, tal como dijo Marco, y yo lo comparto, es que no está en condiciones de conducir la política de nuestro país. Tomás, ayer veía a Mauricio Daza con Freddy Stock en Vía X y comentaban dos casos de que pueden salir ahora cada vez más, digamos, en los medios, en términos de temas de corrupción también, ¿no? Arturo Zúñiga, al subsecretario ahí ligado al Ministerio de Salud, tiene un tema con los arriendos de las residencias sanitarias en San Antonio y otro en Santiago, que fueron arriendos a subalternos, o sea, funcionarios públicos, y que negociaron ese arriendo ellos mismos, cosa que está impedido para funcionarios públicos. Y el otro caso es que también mencionaban que puede saltar, digamos, mediáticamente en estos próximos días, el tema de LAN, de que el Estado finalmente va a salir a salvar a LAN, posiblemente, digamos, una posibilidad, versus salvar realmente a la gente. Más que para salvar a LAN, en realidad sería una interpretación que daban ellos para salvar la primacía que tiene Piñera y sus socios ahí, ¿no? ¿Qué te parecen esos posibles casos de o corrupción o, bueno, mal uso del poder, por lo menos? Hay dos planos distintos en esto que estamos hablando. El caso de Zúñiga tiene que ser investigado. Efectivamente es posible que estemos ante una situación de corrupción que lamentablemente siguen existiendo muchas a nivel medio y a nivel alto en los ministerios. Mira lo que ha pasado en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en el Ejército, y en la medida que no se los condena adecuadamente, bueno, esa sensación de impunidad se mantiene. Lamentablemente este gobierno que se ha vestido de, ¿no es cierto?, un gobierno que viene a quitar la grasa, que viene a limpiar los ministerios, en fin, está lleno de situaciones de corrupción o irregulares, licitaciones poco claras, en fin, muchas situaciones muy, muy oscuras. Pero el caso de Piñera Colán es más grave aún, y yo creo que eso sí merece una investigación de nuestros amigos periodistas de investigación, de los que realmente logran encontrar. Porque ¿hasta qué punto Piñera sigue vinculado con Colán? Y yo lo planteo como pregunta porque no tengo datos, pero ¿hasta qué punto sigue vinculado? ¿Vendió realmente o puso testaferros? ¿Existe alguna relación todavía? Se sabe que le acaban de devolver un préstamo los Cueto a Piñera, siendo que, como se acogió al capítulo 11 en Estados Unidos, no pueden hacer pagos preferenciales. Entonces estamos ante una situación que es bastante más grave. No digo que la otra no lo sea, pero acá estamos hablando del presidente de la República que sabemos que siempre se ha movido en el borde y en el límite desde que fue gerente del Banco de Talca y que fue declarado reo y se anduvo escondiendo debajo de la cama, hasta estas mismas situaciones que estamos viendo hoy día. Yo creo que hoy día está claro que las empresas como LAN, grandes grupos económicos, tienen perfectamente la capacidad para endeudarse. Pueden emitir bonos, pueden emitir acciones, pueden solicitar crédito en el extranjero y por lo tanto no necesitan que sea el Estado de Chile el que lo salve. Porque además, y es bueno que se sepa, LAN hoy día no es una empresa solamente chilena. No. LAN le pertenece un porcentaje importante a Delta, otro porcentaje le pertenece a Qatar Airlines, otro porcentaje le pertenece a grupos económicos diversos. Entonces, eso de que es la aerolínea nacional, no, ya no queda nada de eso. Entonces, es una empresa grande que evidentemente tiene las capacidades como para salir al mercado y endeudarse y con eso financiar sus necesidades en esta etapa. Tomás, y se ha estado hablando de, así como en otros países se habló en otro minuto, de derivas autoritarias. También tenemos acá en Chile una deriva autoritaria, según muchos estamos viendo. El gobierno está planteando una especie de filtro previo para los proyectos de ley para que un comité de expertos designados a dedo, o por el gobierno, digamos, distingan entre los proyectos de ley que son acordes a la Constitución o que van contra, son inconstitucionales, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Tomás, esa propuesta? Ha sido una semana bien tremenda esta, Danilo, así que con todo lo que estamos hablando, la gente o va a quedar deprimida o va a decir, pucha, que son negativos, pero la verdad es que ha sido así, ha sido muy complejo. Así que no queda otro que mirar un poco estas situaciones.
Lo que hizo Piñera, la señal que dio de formar este comité de expertos, es muy grave. ¿Eh? Yo no sé si la gente que nos está siguiendo alcanza a dimensionar que es una interferencia sobre otro poder del Estado. La democracia, que es bastante imperfecta, la que tenemos hoy día, pero de todas maneras, bueno, tiene algo de democracia, digamos, se basa en que hay tres poderes del Estado que se supone que son independientes, o al menos medianamente independientes: el Ujú. Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Yo sé que no lo son tanto acá en Chile, porque se mete el Tribunal Constitucional, en fin, está lleno de situaciones irregulares. Pero que ya el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, determine con un panel nombrado a dedo, como dices tú, cuáles leyes y cuáles no, cuáles proyectos de ley puede el Congreso declarar constitucional y cuáles tiene que declarar inconstitucional, eso es meterse en una atribución totalmente propia del Poder Legislativo, a tal punto que el presidente y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, que son, digámoslo claro, de Renovación Nacional, Diego Paulsen, y de Bópoli, de ahí son, es decir, partidos de gobierno, sacaron una declaración durísima, durísima, rechazando este intento de Piñera, con lo cual yo diría que no es que se instala como un dictador, pero sí como un autócrata, es decir, el paso previo a ser un dictador, es decir, a destruir o de algún modo invadir las atribuciones de otro poder del Estado. Eso es grave, no se lo puede mirar a menos porque por ahí parten estas cosas. Cuando se hace eso, bueno, después se interviene a la Corte Suprema y finalmente se dice, ¿para qué queremos una Cámara de Diputados si enlentece las cosas? Y así terminamos las juntas de gobierno como ya conocimos en nuestra época negra en nuestro país. Exacto, y este comentario ahí de la gente que está llegando a Sí, propósito de este lo estoy tipo. mirando y coincido mucho. Esto no es una democracia real, dice alguien ahí antes, decía, esto va camino a una dictadura o es una especie de golpe de Estado. Yo diría, no, no es un golpe de Estado, no es Sí. un golpe de Estado, pero es como te dijera, pero empieza a ser un camino muy peligroso. Y cuando te encuentras que la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abraham, saca una declaración sin consultar al resto del Tribunal Constitucional, ella arma una carta, la publica, se mete ahora ella, el Tribunal Constitucional, en una materia que menos todavía le compete, ya que se supone que es la última instancia. Entonces, te fijas que la situación es bien complicada, ¿eh? Es bien complicada, ha tratado de pasar un poco suave, pero hay un conflicto importante, importante aquí. Tomás, y respecto a proyectos de ley que han sido declarados inconstitucionales o que podrían serlo, uno de ellos por el cual tú te has jugado bastante es respecto a los cobros básicos, ¿no? El agua, la luz, en tiempos como actual, del de pandemia, emergencia sanitaria, etcétera. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿En qué va? ¿Cómo va? ¿Cómo está esa cosa, digamos? Porque Bueno, estaba con un veto ahí presidencial. la Cámara de Diputados, a la cual se la ataca bastante, yo esta vez la voy a defender, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. Yo creo que dentro de todo ha actuado muy bien en términos de proyectos que el gobierno quiere declarar inconstitucionales, se los vota en la Cámara de Diputados y se los ha declarado que pueden ser vistos. En el caso de los servicios básicos, el presidente Piñera llegó a un acuerdo personal, él, con las empresas que proveen estos servicios, a lo amigote. Y eso evidentemente es un camino muy irregular. Nosotros avanzamos con este proyecto, se aprobó por una inmensa mayoría, incluyendo a las diputadas y diputados de la derecha. Lo mismo pasó en el Senado, fue aprobado. El gobierno, por lo tanto, se encontró con que esta ley ya está lista. Bueno, ¿qué ha hecho? No la ha promulgado, es decir, no la firma. No la firma. Hay otras leyes que acuérdate que la firma en minutos, ¿eh? Cuando le interesa al gobierno, en minutos, tal como te digo. Esta no, no la quiso firmar y está amenazando con que va a presentar un veto. Un veto es un modo de cambiar la ley que salió del Congreso Nacional. Nosotros nos vamos a oponer firmemente a eso y yo creo que la oposición va a ser bastante amplia porque nuevamente te encuentras con un signo autoritario. Es exactamente lo mismo que estábamos hablando. Pero déjame darte una noticia buena, ya que todas suenan terribles. Yo presenté un proyecto de ley para que no se puedan subir las tarifas de las ISAPRES, que los planes de las Ah, ISAPRES que querían subirlo, no lo pueden subir.
También lo declararon inconstitucional. También dijeron que inconstitucional. Se votó en la Cámara de Diputados y se consideró que sí era constitucional. Entonces se fue a la Comisión de Salud y la Comisión de Salud lo aprobó. Lo fusionó con otro proyecto del mismo tipo y lo aprobó. Así que ahora se va a votar en la sala. Si es aprobado mayoritariamente en la sala, vamos a tener una ley que les prohíbe a las ISAPRES subir sus tarifas durante este periodo de emergencia. Por cierto, siempre y cuando el presidente después no se le ocurra vetarla también para sus amigos. Eso, claro, Pero claro, claro. bueno, por lo menos le doblamos la mano en eso y se va a votar probablemente en la sala en los próximos días. Había una consulta sobre las ISAPRES, hay un comentario, pero había otro comentario que hacía una consulta a una persona que nos estaba viendo. Bueno, no sé si el señor director ahí nos la muestra, mientras que también estaba interesante. ¿Qué opina del comentario de la ministra del Trabajo, que como gobierno no van a respaldar el postnatal de emergencia? Eso también era un tema que surgió esta semana. Bueno, eso es parecido a lo que estamos hablando. El Sí. gobierno en su momento rechazó el proyecto de las 40 horas, que también tenía mucho apoyo, y inventó debajo de la manga, sacó un proyecto raro que daba como 41 horas y media, y por supuesto ni siquiera avanzó con ese proyecto después, lo presentó y después lo dejó volando. Acá ha hecho lo mismo. Se plantea este postnatal de emergencia, que la verdad es que habría sido súper simple de aprobar y de avanzar. Nuevamente, te encuentras con diputadas de derecha y senadoras de derecha que están totalmente de acuerdo con esta necesidad, porque las madres que tienen hijos pequeños obviamente no pueden volver a trabajar con quien los dejan en esta etapa, no están funcionando los jardines infantiles, no pueden tener a alguien en la casa, es decir, es literalmente imposible. Bueno, y el gobierno presenta un proyecto que es una ensalada que no sirve, que no responde a esto, y dice, no, pero es que este va a ayudar a mucho más gente. No es así, no le soluciona el problema a... Lo que hay, Danilo, hay una... A mí me llama la atención, pero hay una incapacidad del gobierno de entender el Chile real. Yo te diría que ese es el tema de fondo. Hay como una esto que le pasó al ministro Mañalich, de decir, y yo le creo, yo le creo cuando dijo, no sabía que habían tantos pobres y que Ah, había hacinamiento. Es sí. como gobernar desde San Damián. Y yo no tengo nada contra la gente que pueda vivir en San Damián o en los Dominicos, en los Curros, pero es como es lo que dijo Bloomberg, que lo hemos conversado ya. En Chile se tomaron medidas como si fuera un país rico, igual que los países del norte europeo, y no se dan cuenta los que gobiernan que acá hay una inmensa mayoría de gente muy pobre. Hay casi un 70%, se está diciendo hoy día, que tiene problemas para llegar a fin de mes. Entonces la famosa clase media en realidad está totalmente precarizada. Entonces, y eso es lo que vamos viendo con estos proyectos que presenta el gobierno. No coinciden con la realidad del país. Yo los llamo proyectos Transantiago. Es como que se hacen sin tener ninguna noción de la realidad que vive la gente, la mayoría de la gente. Y no consideremos que Bloomberg sea una revista en un portal informativo de izquierda, ni mucho menos. De hecho, el Bastante. que tenía Piñera, una vez lo pillaron en La Moneda en su primer mandato, que tenía las pantallas de Bloomberg para ver cómo iban sus acciones. Así que no es precisamente de ultra izquierda, no es No, trotskista tampoco. exacto. Tomás, hay harta comentario. Vamos a leerlo algunos como Sí, varios seguidos. Una consulta sobre posponer embargos según informativo en su página. Pregunta Carla Pamela PS. sí, ese es Eh, un proyecto que se presentó y se votó favorablemente en la Cámara de Diputados, ahora pasó al Senado. Era efectivamente un proyecto para que no se puedan realizar embargos en este periodo, ajá. porque efectivamente genera una situación muy complicada. Imagínate que en la mitad de la pandemia te embarguen la casa o te embarguen tus bienes. Entonces, no estamos diciendo que no se paguen las deudas, pero que se postergue la situación hasta que se salga de la situación de pandemia. Genial. Había harto comentario también respecto al postnatal que estábamos leyendo recién. Otro tema que también, bueno, ahí está, además la misma ministra dijo que la plata del seguro de cesantía no era de los trabajadores y trabajadoras impresentables, Claudia Portillo. Otro tema respecto al autoritarismo del gobierno, pero ya previo, respecto al caso de Gustavo Gatica, este caso emblemático de la represión, de la violación a los derechos humanos en tiempos de explosión social, de despertar social más bien, desde octubre
hasta marzo por lo menos. Eh, Hay una campaña de Amnistía Internacional que Amnistía plantea una tesis sobre un policía, un G3 que aparece en diferentes manifestaciones, disparando al cuerpo de las personas. ¿Qué has sabido de esa investigación, Tomás, y qué te parece esa investigación que está lanzando a la luz Amnistía Internacional? Cuando se produjo el trágico ataque a Gustavo Gatica, a los pocos días se dijo que iban a haber responsables identificados. Pasaron los días, las semanas, los meses y nunca se supo nada. En un momento yo hice una denuncia fuerte y el ministro Blumel me respondió directamente, me escribió y me dijo, Tomás, pero ¿por qué dice eso si estamos investigando y vamos a dar resultados prontamente? Siguieron pasando los meses y absolutamente nada. Otros casos, cuando hay algún carabinero herido, inmediatamente el gobierno tiene novedades, tiene culpables, tiene responsables, tiene cámaras, tiene filmaciones, tiene de todo. Curiosamente aquí, absolutamente nada. Entonces, es evidente que en algún momento había que llegar a los organismos internacionales, a organizaciones ciudadanas, pero también se va a llegar a los organismos de derechos humanos y jurídicos internacionales, porque no hay respuesta acá en Chile. No hay respuesta y en este caso, como en tantos otros de violación a los derechos humanos durante el estallido social y los meses siguientes, tiene que hacerse claridad respecto a los responsables. Acá hay responsables de violaciones muy brutales que fueron noticia en todo el mundo. No es que pasó algo que pasa habitualmente en cualquier lugar. Fue algo brutal, planificado, sistemático. Por eso yo repito mucho esa palabra, porque ellos se resisten mucho a reconocer. Fue sistemático, fue planificado, fue una acción orientada a generar temor, a hacer retroceder la manifestación, y eso obviamente tiene que ser condenado y tienen que ser juzgados los responsables. Yo he visto aquí una negligencia muy grande del gobierno y en particular del ministro del Interior, que se comprometió a dar a conocer los responsables. Evidentemente, tal como en el caso Camilo Catrillanca, evidentemente aquí hay filmaciones, hay videos, hay cámara GoPro y lo que han hecho hasta ahora es esconder esa evidencia y esa es la exigencia que hay que hacer para que realmente podamos avanzar en la verdad de este caso tan horroroso. Tomás, adentrémonos un poquito en las gestiones, oficios, fiscalizaciones, proyectos de ley de la Diputación. Por un lado está el tema de TVN, que ya lo comentamos algo la semana pasada, pero ha ido desarrollándose, digamos. Hay un ofrecimiento por ahí del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. ¿En qué está el tema TVN de esta investigación ¿Un respecto a una ofrecimiento de posible qué? venta? ¿Un Que ofrecimiento? El MAC había ofrecido hacer una especie de como de trueque, ¿no? De los lugares, del espacio físico para ocupar. Ahora, Sí. el MAC igual tiene su espacio, pero bueno, habría que investigarlo. Pero, ¿en qué va ese tema? ¿En qué va esa investigación respecto a la Mira, venta del edificio de TVN? Ese es el caso, ¿no? nosotros presentamos, para hacer una breve historia, presentamos oficios al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, al Ministerio, a Televisión Nacional mismo y a la Secretaría de Comunicaciones. Lamentablemente esos oficios demoran bastante en ser respondidos. Ellos tienen 30 días y los pueden renovar. Por lo tanto, nosotros también acudimos a la Contraloría de la República. Presentamos esta semana un escrito en el cual solicitamos que la Contraloría investigue eh, qué es lo que está pasando acá, por qué se están vendiendo estos edificios que son patrimonio de todos los chilenos, eh, dónde se tomó la decisión. Ya supimos que se tomó en diciembre en una reunión de directorio y no fue nunca informada. ¿Cuál es la situación patrimonial actual de Televisión Nacional? ¿Significa esto un primer paso para su disolución? Que sabemos que hay intenciones. No nos olvidemos que en Piñera 1 ya se liquidó el diario La Nación. Exacto. Entonces, lo tienen en su ADN, esto de ir liquidando los medios de comunicación públicos. Así que no hay que extrañarse, no te sorprenda para nada que ellos estén trabajando para el desmantelamiento de Televisión Nacional, que por cierto que es un canal que habría que reformarlo fuertemente. Hasta aquí hace una caja pagadora. ¿Cuántos ex ministros, ex subsecretarios, De ex ambos bloques, diputados y senadores terminan, ¿no es cierto?, en el directorio de TVN con un sueldo espectacular simplemente como un modo de aterrizaje después del otro cargo y sin tener ningún manejo del tema comunicacional. Así que aquí hay un tema, pero
Afortunadamente, varios otros se han movido con esto. La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados también se activó, la del Senado también. Está la posibilidad que están viendo el Colegio de Arquitectos de declarar los edificios de Televisión Nacional como patrimonio nacional, de tal modo de que no pueda ser enajenado o vendido. Entonces, hay gente que se ha ido afortunadamente preocupando y motivando a hacer todas las gestiones necesarias para al menos saber bien cuál es la verdad detrás de todo este caso. Tomás, y respecto a este tema de los becarios en el extranjero, de los becarios de posgrado, de doctorado, la beca antigua CONICYT que se llamaba, ¿no? ¿En qué va eso también? Hay gente que está abandonada en el extranjero y están ahí en una situación legal bien precaria, estudiantes chilenos afuera. Sí, nosotros hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo ya con los becarios, porque como soy parte de la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, ellos se han acercado a mí y hemos estado en permanente diálogo, también con otros diputados y diputadas de la comisión, por supuesto. Hay mucha preocupación porque a ellos esto de la pandemia los pilla Uy, en una situación más compleja. Por un lado, están en el extranjero, tienen sus becas por un cierto periodo y como están suspendidas las clases, a muchos de ellos ya se les terminó ese periodo y se quedaron sin becas. Por lo tanto, no tienen recursos para vivir. Pero tampoco pueden volver a Chile porque no hay vuelos. Y claro. al terminarse sus becas, se quedaron sin las visas. Entonces, están en una situación migratoria irregular y tampoco pueden trabajar. Entonces, están en el peor de los mundos. Hay grupos importantes con los que hemos trabajado, oficiamos nosotros al gobierno y ayer tuvimos una reunión, una sesión en la Comisión de Ciencia en la que ellos estaban presentes y el ministro Andrés Kuf también. Eh, yo creo que el ministro fue muy transparente y muy eh, no le sacó la vuelta al problema, pero Ujú. él dijo, miren, nos han cortado los recursos. O sea, aquí hay un problema que trasciende incluso el ministerio, nos han cortado los recursos, no tenemos recursos como para ampliarles las becas. Lo que podemos hacer es flexibilizar el tema de los pasajes para que ustedes lo puedan cambiar y sea válido al menos en cualquier momento. Y al menos avanzamos ayer en generar un canal de diálogo. Yo diría que no se resolvió el tema, pero se abrieron algunas puertas y algunas posibilidades. Así que ya que hemos estado con puras malas noticias, esta no es una noticia excelente, pero se abrieron ciertos canales. Te voy a dar otra buena noticia, ya que estamos entre las ¿Ya? buenas y las malas. Ayer se votó en la Cámara de Diputados un proyecto para que fue una moción parlamentaria que el gobierno también trató de bloquear para que no se haga la prueba SIMS este año. ¿Ya? Y esto, tú sabes lo importante que es, pretendían hacerla, lo cual es totalmente tirado a las mechas, es demencial. En ese sentido, yo he visto que en la última semana, Danilo, ha habido un poquito más de capacidad de razonar dentro de la Cámara de Diputados. Eso a mí me tiene un poquito entusiasmado respecto a lo que he visto por mucho tiempo. Diré que hay varias y varios que han entendido eh, que tienes que tener sentido común. Lamentablemente no lo tiene el gobierno, no lo tiene la UDI, definitivamente, viven en la estratosfera, no sé dónde, o bajo tierra, no sé dónde viven, pero claramente no viven en el mundo de los seres normales. Pero sí nos hemos encontrado con que hay una capacidad, una mayoría un poco más amplia de entender que no se podía hacer la prueba SIMS. Así que espero nuevamente que esto no sea vetado por el gobierno, pero hasta acá me da la impresión que ese tema quedó resuelto por lo menos por el año 2020. Personalmente creo que hay que suspenderla y eliminarla, que son pruebas estandarizadas que el colegio de profesores lo ha planteado muy bien, no tiene ningún sentido. Por lo menos este año no va a haber prueba SIMSE de acuerdo a lo que votamos ayer en la Cámara de Diputados. Tomás, a propósito de eso, hay una gráfica que establece un poco este gasto, ¿no? En el CIMSE y en la evaluación docente, estos dos temas que el Colegio de Profesores ha levantado como bandera, que se suspenda durante este año porque es absurdo la aplicación de ambas medidas, ¿no? El CIMSE y la evaluación. Y mira, equivale a esto, o sea, 2.500 ventiladores mecánicos que se podrían comprar, 60.000 computadores para niños, estudiantes en sus casas, que no tienen hoy día, o 25.000 familias podrían recibir 400.000 pesos mensuales durante 3 meses, como una especie de
renta básica de emergencia, ¿no? Una cosa, un ingreso de emergencia, ¿no? 30.000 millones de pesos en ambos temas que se van a gastar. Bueno, depende, ¿no? Depende de lo que pase, pero al menos decirse efectivamente se va avanzando en esta idea de que se suspenda, pero la evaluación docente todavía queda ahí pendiente. Veamos Oye, qué pasa. es bien impresionante ese cuadro, Danilo. Sí, Podremos pedirle de paso al director que publique esos cuadros en nuestras redes. Yo creo que habría sí, que mostrarlo. Es que me parece que, digo, dejarlo en nuestro Facebook, en nuestras redes, en Instagram, porque yo creo que muchos, yo no había visto esos números, pero estoy seguro que la inmensa mayoría no sabe. Y es muy claro. impresionante compararlo con el número de ventiladores. Mira, ahí nos está respondiendo el director. Gracias, director. Claro, No lo vamos a pelar entonces. claro. Eh, en compararlo con el número de ventiladores, ¿cuánto decía? 2.500 2.500. ventiladores o una cantidad impresionante de familias, 25.000 familias recibiendo 400.000. Estamos hablando de mucha plata, que Claro. sería tirarla a la basura. Ahora, no se va a hacer el CIMSE, pero vamos a ver si la van a utilizar en esto o no, o van a comprar más trufa de pato y paté de jabalí para la moneda. El ministerio hablaba así de una prueba optativa para los establecimientos que quieran hacerla en diciembre a fin de año. Vamos a ver en qué queda esa medición, que no sería como el CIMSE, ¿no? Sería otro tipo de prueba. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Tomás, bueno, acabamos de vivir el solsticio vamos a cambiar de tema bien radicalmente, ¿ah? Pero también tiene que ver con proyectos de ley. Hay una, Marcela Campolo, ¿qué ánimo ve usted en el Parlamento para entregar parte de los fondos de pensiones, la AFP, a las personas que lo necesiten? Como proponía también hoy día representante de RN incluso, ¿no? brevemente, nuevamente he visto más disposición y voluntad y sintonía en el Congreso que en el gobierno. Parece que es por eso que el presidente quiere intervenir el Congreso. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. Incluso hemos escuchado hoy día al presidente de Renovación Nacional, a Mario Desbordes, decir que le parece de toda lógica que se pueda retirar por lo menos un 10% del fondo que ahí tiene. Es muy ridículo lo que pasa, Danilo. Si tú tienes hoy día una necesidad tremenda, tienes que operar a un familiar, tienes que comer y no tienes ni un peso, pero por otro lado tienes guardado ahí 40 millones de pesos que se han acumulado en el fondo de pensiones. Y 40 millones es una cifra baja, eso lo tiene, mucha gente tiene cifras así. Mm, Bueno, si saca el 10%, por lo menos puede sacar 4 millones. Con 4 millones vas a poder tal vez mantenerte muchos meses. Entonces, ¿cuál es el sentido de prohibir, de impedir? Y además, si te queda el 90%, la pensión va a seguir siendo baja y mala, pero no muy diferente. Entonces, la verdad es que yo creo, respondiendo a la pregunta que nos hacían, que hay una voluntad creciente en el Congreso. Vamos a tener que seguir empujando, presionando fuertemente. Seguro que la UDI se va a oponer hasta el fin de sus días por una cuestión ya más bien de tipo ideológica, pero creo que en Renovación Nacional vamos a poder ir encontrando apoyo a esta propuesta creciente en las próximas semanas. Tomás, bueno, felicitaciones diputado por su excelente rol, decían ahí Muchas gracias. Humberto Ortiga de Peñalolén, dirigente social Gracias. importante. Bueno, Sí, comentábamos el tema del solsticio de invierno, ¿no? Lo vivimos el 21, el 20 en realidad científicamente hablando de junio recién pasado, el día más corto, la noche más larga, cambio de proceso en el año, para los pueblos indígenas de muchas partes del mundo, no solamente del continente, tiene una fecha bien importante. Y en ese marco tú, Tomás, incluso en la campaña para esta diputación propusiste, o el primer año, por ahí fue, propusiste un proyecto para que sea día feriado oficial, ¿no? En que se reconozcan a los pueblos originarios en ese sentido también. ¿Qué nos puedes comentar un poquito respecto a esta fecha tan especial? bueno, entiendo que el Huachipanto probablemente tal fue ayer 24, no sé bien, Sí, reconozco mi sí, ignorancia, pero, porque efectivamente el cambio de estación fue el 20, pero el Huachipanto totalmente, fue ayer, eso me consta, sí, y lo digo porque fue un día especial también en la Cámara de Diputados. Logramos ayer que se discutiera y se votara y se aprobó unánimemente, creo que hubo un voto en contra, pero por 150 votos a favor, el reconocimiento del pueblo Selkman. Y mm, eso sí que es una gran noticia, porque hasta ahora se lo consideraba un pueblo extinguido,
una etnia que había desaparecido cuando murió la última Selkman 100% pura, como la llaman ellos. Sin embargo, en la última encuesta del INE, hay 1.444 personas que se reconocían a sí mismos como descendientes Selkman. Existe una comunidad Selkman y por lo tanto la comunidad Covadonga. Es muy importante este reconocimiento. Yo creo que tiene una trascendencia histórica. Efectivamente, hace 2 años yo presenté un proyecto de ley para que el Huachipantu, el Día de los Pueblos Indígenas, sea también un feriado nacional. ¿Sabes lo que pasó hace 2 años? Me lo declararon inconstitucional. Lo Para mismo que variar. está pasando hoy día. Claro, me dijeron, no, lo que pasa es que si es feriado nacional va a implicar gasto. Y si implica gasto, un proyecto que lo tiene que presentar el presidente de la República, y ahí quedó durmiendo, esperando que el presidente la patrocine o lo presente, cosa que por supuesto jamás hizo. Pero es un tema que vamos a insistir. Nosotros creemos que tiene que ser un feriado nacional por el simbolismo que tiene. Incluso planteamos la posibilidad de canjearlo por otro día, digamos. Tú sabes que el lunes ahora es un feriado, este Exacto. lunes 29. San Pedro y Bueno, San Pablo. claro, perfectamente podría, en vez de ser uno más de los feriados cristianos, que hay muchos, Sí. ser el 24 el día feriado nacional por el Huachipantu. No se ha podido hacer entender al gobierno al respecto, pero vamos a seguir insistiendo. Y además es una fiesta para también los pueblos andinos, o sea, también es como que abarca Claro, diferentes. claro, yo estoy hablando de Huachipantu en realidad, pero Sí, cada uno de los pueblos lo reconocía como el día más importante y más sagrado del año, exacto. con su propio nombre, pero con la misma fecha. Muy interesante la capacidad que había, el conocimiento que tenían cada uno de esos pueblos para saber exactamente que ese era el momento en el que se producía el cambio de dirección aparente del sol, ¿no? Y que comenzaba un nuevo ciclo. Así que sí, todos los pueblos andinos, pascuense también, También. en Rapa Nui, es también la misma fecha la que se celebra. Mira, interesante, es como Sí, concomitante en diferentes lugares. Elisa Taucare dice, saludos desde Iquique, qué bueno verlos y verte, Tomás. Veamos algunos comentarios más de redes, para ver qué bueno, muchas aparece gracias. por ahí. Desde Iquique. Eh, Rosario dice, se sacan 4 millones de los ahorros previsionales, significa 15.000 aproximadamente menos en la pensión al momento de jubilar. Por tanto, es absurdo no permitirlo en este minuto de catástrofe acudir a nuestros fondos. Mira, no había hecho el cálculo, pero me parece muy relevante tal como lo dice. Además, perfectamente el gobierno a futuro podría subsidiar esos 15.000 pesos, o sea, tú puedes compensarlo perfectamente. Exacto. Loreto Muñoz desde Concepción, saludos desde Saludos a Concepción. Concepción. ¿Quién más ahí? A ver, señor director. Cristóbal Carrasco, no olvidar que la aprobación de Piñera llegó al 6% durante el estallido. La oposición le dio el apoyo, le aprobó leyes represivas y no cuestionó la política sanitaria manejada para detener la movilización social. Piñera se mantiene en el poder gracias a la oposición. Sí, Cerremos con. yo le diría a Cristóbal Carrasco que ¿Sí? tiene que cambiar un poco la redacción de la frase. Se mantiene gracias a una parte de la oposición, porque habemos algunos y algunas que nunca le hemos apoyado ninguna de sus leyes represivas, que jamás hemos estado disponibles para apoyar la criminalización que quiere hacer del movimiento social. La verdad es que alguna de esa gente que se dice de oposición no son de oposición. Así es que tiene razón en lo que él plantea, pero creo que es bueno distinguir porque se tira muchas veces la cosa al voleo. Habemos diputados y diputadas que jamás nos hemos prestado ni nos vamos a prestar para validarle a Piñera su violación a los derechos humanos y el desastre social que ha hecho en Chile. Para otro programa podríamos analizar un poco a la oposición, ¿eh? Así como Sí, me parece diseccionarla y analizarla. un buen tema, porque eso que parece como plano, como si fuera todo lo mismo, no lo es para nada, para nada. Exacto. Sí, Había buen un tema. comentario de Humberto Artigas que aparecía antes, que es dirigente Sí. social de Peñarolén, y me comentan que tuvieron una reunión por el tema vivienda, Tomás. No sé respecto a eso, si ha habido alguna novedad, comités de vivienda en Peñarolén.
Sí, bueno, un tema bien puntual, pero muy complejo. En Peñalolén hay muchos comités de vivienda porque hay una necesidad muy grande de vivienda. Sí. Hay entre 12.000 y 20.000 allegados, depende cómo los mire, los cuente. Es una situación muy complicada. Y los terrenos en Peñalolén se han ido a las nubes los precios, es decir, los privados que tienen terreno los venden a valores imposibles con los subsidios, con los montos que tiene el Serviu para comprar terrenos. Y por otro lado, como hubo un plebiscito hace años que afectó al plano regulador, eso genera trabas también del tipo normativa. Así que estamos trabajando en conjunto con los dirigentes y las dirigentes sociales, en Ajá. conjunto con la municipalidad, y queremos también trabajar, y ya lo hemos conversado con el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, con Gonzalo Winter, y generar una mesa de trabajo. Yo creo que estamos todos de acuerdo que necesitamos buscar una solución que es compleja, que es muy complicada, porque aparte del problema del valor, se suma este lío normativo que hay en Peñalolén. Pero vamos a buscar los caminos, vamos a conversar con el Serviu, vamos a conversar con el Ministerio de la Vivienda también. En fin, yo le diría que vamos a tener mucho trabajo en el tema, es muy complicado, pero vamos a tener que asumir que va a ser un tema difícil, que tenemos que trabajarlo en conjunto. Ahí Vicente Ramírez comenta, yo estoy a punto de perder mi casa justamente por remate. Bueno, eso es Bueno, justamente uno de lo los que casos. queremos detener ahora con la ley que aprobamos en la Cámara de Diputados, falta en el Senado, para que no se puedan ir a remate durante este periodo. Tomás, antes de cerrar, te quería dar un aviso. Mañana en la misma red social que estamos hoy día, que es el Facebook de la Diputación, junto con otro también, una fanpage de Facebook, hacemos programas semanales, ¿no? Y esta semana va a estar bien interesante, va a ser sobre el tema del mes del orgullo LGBT, que se cierra, ¿no? Se cierra junio, se cierra el mes del orgullo, y te dejo invitado a ti también, Tomás, para que lo puedas ver. Va a ser a las 6 de la tarde, y se va a transmitir por acá también, va a estar Jaime Parada, el concejal de Providencia, va a estar Franco Fuica de la organización Transdiversidad, y va a estar Ivana Baeza de los estudiantes humanistas. Así que Bueno, y también es esto un se tema ve, importante. la gente que nos está mirando lo puede ver por esta misma vía, ¿no? Por acá mismo. Por Exacto. Facebook o por... Por el Facebook de la Diputación lo pueden ver acá Ajá, mismo, mañana a las 6 de la tarde. Así que también es muy un bueno, dato que los excelente. dejo invitados. Bueno, Ahí Tomás, estaremos mirando. hemos comentado la semana, ha sido una semana movida con harto tema, así que nos vemos el jueves que viene para analizar nuevamente qué pasa en Chile y en el mundo también. Excelente que nos juntemos el próximo jueves, Danilo, porque va a volver a ser una semana muy movida la que viene. Otra buena noticia, yo sé que para algunos es complicado, quiero terminar con una buena noticia. Ha ¿Ya? estado lloviendo bastante, lo cual significa que las reservas de agua afortunadamente están aumentando, hay mucha nieve en la cordillera, los tranques nos hemos informado que han ido aumentando su nivel. Qué bueno. Ojalá no se siga ocupando el agua para actividades mineras y que destruyen nuestro país, sino que se priorice el uso humano ahora que se está juntando un poquito más. Y yo sé que también hay gente que no la está pasando bien por la lluvia, porque tienen problemas con las casas, con los barrios, pero en general creo que es una buena noticia que por lo menos nos esté acompañando un poquito el agua para tener reservas para los meses que vienen. Nos encontramos el próximo jueves nosotros entonces. Ok, Tomás, nos vemos el jueves y saludos a todos quienes han estado viendo y comentando. Y lo esperamos el jueves que viene a las 9 de la noche, como todas las semanas, en tiempo de cuarentena. Chao a Gracias a todos. ti, Danilo, y para que no se me enoje nadie, a todo el equipo de producción que yo sé que están detrás de la cámara Sí. ayudando mucho con todo este programa. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.